Bueno, Santi, vamos a cambiar de tema y vamos a saludar a Diego Golombek. Diego, hola, bienvenido a Canal E. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por Bueno, la invitación. Diego, el lugar de la ciencia después de las PASO y este tema, Santi, que ha generado, Diego, mucha controversia y que se sigue hablando a partir de, las declaraciones de Milei en función de que va a cerrar el CONICET. Contame, por favor, cómo está esta situación, el cuadro de este escenario. Efectivamente, hubo declaraciones muy poco felices del candidato que sacó más votos, que por un lado tiene mucho de provocación, de estar en el centro de un debate con algunos argumentos que son claramente ficticios, y por otro lado tiene mucho de ignorancia. Y esto en parte creo que también es responsabilidad nuestra, de científicos y científicas, para contar de qué se trata la ciencia, de qué se trata la ciencia y la tecnología, y cómo hacer para que, además de avanzar en el conocimiento, esta ciencia y tecnología tengan una incidencia en el sector productivo, como ocurre en todo el mundo. No hay ningún país que tenga un sistema privatizado de ciencia y tecnología, menos aún que no lo tenga, o sea, que esté cerrado. Lo que tenemos que hacer es recorrer todo el camino de la ciencia y la tecnología, y tenemos afortunadamente excelentes ejemplos en Argentina y tenemos que contarlos. Es parte de nuestra responsabilidad. Yo soy investigador del CONICET, efectivamente soy de alguna manera empleado público, pero no vivo del Estado, trabajo para el Estado. Veo cómo mis temas de investigación pueden servir para mejorar la calidad de vida de la gente. Insisto, más allá de la provocación, más allá de la ignorancia, nos pone en la obligación de contar de qué se trata una vez más para que la gente lo entienda. Y esto es independiente de las PASO, esto lo teníamos que hacer todo el tiempo. Diego, la comparación con el servicio de la NASA es como comparar peras con bananas, nada tiene que ver, porque comparar la cantidad de empleados que tiene cuando el CONICET se dedica a todos los rubros de la ciencia y la tecnología. Efectivamente, esa comparación es absurda, no solamente por la cantidad de personas, sino también por su presupuesto, ¿sí? La NASA se ocupa de la ciencia aeroespacial y nosotros tenemos una Comisión Nacional de Actividades Espaciales que es mínima. Y aún Claro. siendo así de mínima, logra cosas increíbles al estar en el tema de los satélites, en el tema de ciertas cuestiones espaciales y aeronáuticas. Realmente funciona muy bien la CONAE con un presupuesto y una cantidad de gente acotada. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Si quisiéramos hacer la comparación, hagamos la correcta. Comparemos el CONICET con la NASA, más los Institutos Nacionales de la Salud, más la Fundación Nacional de Salud, más la investigación que hay en Fuerzas Armadas en Norteamérica, que es enorme. Bueno, la verdad que nos pasan por arriba, no solo a Argentina, a la mayoría de los países del mundo. Claro. Ahora, digo, respecto a lo que tiene que ver con la neurociencia, esto que vos sos un gran especialista, ¿qué es lo que le pasa a la cabeza de los argentinos, del argentino que decide que se achique el Estado, pero a su vez depende del Estado? ¿Cuál es esa... en su cabeza, qué genera esta dualidad tan fuerte? Es una enorme contradicción, como bien decís, y acá sospecho que es innegable que estamos sometidos a un estrés importante en Argentina desde hace mucho tiempo. No podemos negar que hay problemas económicos, problemas sociales, problemas que tienen que ver con el mundo de la energía, de la alimentación, de la salud. Eso estresa, ¿sí? Y el estresar hace que uno tome decisiones no siempre del todo racionales. Por lo tanto, uno puede llegar a escuchar soluciones mágicas y aferrarse a estas soluciones sin buscar la evidencia. Y también nosotros como científicos estamos obligados a exigir evidencia. Cuando alguien propone un plan que es absolutamente ficticio, fantasioso, y no hay nada detrás, tenemos que pedir esa evidencia. Para eso sirve la ciencia, incluyendo la neurociencia, para hacer Claro. políticas públicas, para hacer propuestas basadas en evidencia, basadas en datos reales. A ver, el estrés es un problema. Yo trabajo en particular en una de las consecuencias del estrés, que es dormir mal, no dormir o dormir poco. Y en Argentina estamos muy mal dormidos, realmente. Entonces eso incide sobre la salud, incide sobre la productividad, incide sobre los accidentes. Vaya si es un tema que es importantísimo para la productividad. El Sin sueño, por duda. ejemplo, nos cuesta de un 1 al 3% del PBI. Es un montón de dinero. Por eso es que hay que investigar estas cosas, no solamente
porque nos interese conocerlas, lo que se llama ciencia básica, que ya de por sí es un gran logro, sino también por la incidencia que tienen en cuestiones básicas para cualquier producción, para cualquier economía. Diego, ¿y no pensás que el Estado, digamos, está como que hay poca comunicación en función de lo que se hace y de lo que se investiga en el CONICET? Porque, por ejemplo, esto que estás mencionando del sueño y la importancia, la higiene del sueño, la importancia de la salud en las personas, me parece que ameritaría de campañas, ¿sí?, de divulgación, de comunicación, de educación a la población a través del Estado, en conjunto con el CONICET desde sus investigaciones. ¿No crees Estoy que totalmente de acuerdo, es un gran debe que tenemos la comunicación pública de la ciencia desde el Estado. Hay cosas, por supuesto, el Ministerio tiene áreas de comunicación pública, tiene un centro cultural de la ciencia, tenemos Tecnópolis, las provincias también tienen lo suyo, pero también desde el sector privado. No debemos olvidar que la ciencia es un emprendimiento público-privado, porque en algún momento el Estado, bueno, tiene su mano y tiene que pasar, tiene que transferir ese conocimiento al sector productivo, al sector privado, para que se licencie, haya patentes, llegue hasta la población. Bueno, eso hay que contarlo, efectivamente, y es una de las deficiencias que tiene el sistema científico. Claro, porque desconocemos. Mira mucho hacia adentro. Se desconoce mucho de lo que, o sea, lo que vos estás comentando, lo desconocemos. ¿Qué hace el CONICET? ¿Qué investiga? La verdad, yo no tenía idea que estaban en este tipo de investigaciones, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del sueño, con todo lo que vos estás contando. Me parece que hay desconocimiento. Posiblemente, Mari, tiene que ver con la politización de los lugares del Estado, y no siempre es así, de que puede haber casos, Diego, seguramente, de gente que pueda haber entrado sin algún concurso, algún acomodo, pero de ahí a eliminar un ente como el CONICET hay mucha diferencia. Pero claro, la noticia disruptiva es: voy a cerrar y voy a quemar. Deberíamos aprender que el discurso es: voy por todo, para seguir achicando hasta moderarme. Sí, y después confesar que no puedo ir por todo porque era una fantasía lo que estaba diciendo. Exactamente. Y lo que decís efectivamente es así. Me parece que el sector científico es uno de los sectores con mayor evaluación permanente, que es muy difícil entrar a una carrera de CONICET o a un cargo de dedicación exclusiva en las universidades y mantenerse en esto. Con lo cual eso también lo tenemos que contar. Publicar un trabajo internacional en una revista académica puede tardar años de idas y vueltas, de convencer a los evaluadores. Lo mismo pasa con un subsidio de investigación. Vale la aclaración de que los subsidios de investigación son para proyectos, no son para las personas. Entonces no es que están cobrando ese dinero para usufructo propio. No, estamos usando porque los recursos y los insumos de la investigación, particularmente en ciencias naturales, son muy caros. Son muy caros, claro. Y en general muchas veces son extranjeros. Diego, esto también tenemos que contarlo, pues si no lleva a dar a muchas confusiones. Claro. Diego, ¿qué está pasando desde que estas declaraciones fueron, desde que las escucharon, desde que las hicieron? ¿Qué está pasando en el CONICET ahora, hoy? Bueno, hubo una respuesta inmediata de la comunidad científica, una respuesta de juntarnos, de hacer un poco de catarsis, ¿por qué no? Porque la verdad que es un ataque bastante inédito a la comunidad. Hubo muchas declaraciones oficiales de universidades, del CONICET, del Ministerio de Ciencia. Me parece que esto le falta esta parte de contar lo que hacemos, contarlo claramente, con tranquilidad. Es lo que yo te decía, ¿no? Esto de conocer qué es en profundidad y más en detalle el CONICET. Esto, sí. Sí, eso es necesario hacerlo, y no solo el CONICET. El CONICET es una parte del sistema científico. Hay mucho más que podríamos contar. Un poco se cuenta a partir de las comunidades científicas y un poco a partir de periodistas científicos, pero es mucho más lo que todavía podemos hacer. Y también aceptar que no todo es perfecto, claro que no. El sistema científico es un sistema muy concentrado en Argentina, que está en las ciudades más grandes, y a veces necesitamos que las economías regionales tengan la posibilidad de acceder a ese conocimiento científico para mejorar un tema local. Claro. Necesitamos llegar mucho más a las empresas, que empresarios sepan que cuentan con el sistema científico para ofrecer soluciones. Necesitamos llegar mucho más al sistema de salud.
Hay muchos debes todavía en el sistema, pero es sólido. Gracias a que es sólido, por ejemplo, tuvimos maravillas durante la tragedia de COVID, que de pronto grupos de investigación lograron métodos diagnósticos en tiempo récord. Estamos produciendo una vacuna en Argentina en tiempo récord para lo que es nuestra realidad. Y bueno, esto es porque había un sistema bajo. Si el sistema no existe, bueno, nos hubiera ido mucho peor durante la pandemia. Sí, de hecho, hace un tiempo hicimos una nota sobre una semilla, a ver, ayúdame, el descubrimiento de la doctora Marta, no recuerdo la... Raquel Chan. La doctora Raquel Chan. Raquel Chan, la semilla con el tema de la sequía, ¿no? Antisequía. Un trigo resistente a sequía. Eso. Que fue investigado y logrado en un grupo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, dirigido por Raquel Chan, que es una prócer realmente lo que ha logrado en biotecnología, y recorrió todo el camino. Ese conocimiento luego se transfirió a una empresa de capitales argentinos, y ese trigo resistente a sequía, que además de poder llegar a implementarse aquí en Argentina de una manera muy exitosa, se exporta claro. a muchos países, llegando a muchos capitales. La economía del conocimiento es el tercer factor de entrada de capitales extranjeros a Argentina. Con lo cual, si nos quedamos sin sistema público de ciencia y tecnología, eso va a caer inmediatamente. Diego, te voy a hacer una pregunta que muchas veces me hago. ¿El cerebro humano evoluciona hacia algo, digamos, diferente? ¿Por qué digo esto? Vos ves la pobreza hoy y la ves la pobreza en mi época, cuando yo era chico y yo podía jugar al fútbol con el chico que bajaba del carrito, se ponía a jugar al fútbol con nosotros íbamos a un colegio privado y no había ningún tipo de lucha. Mi cerebro estaba preparado para recibirlo, jugar al fútbol con él, se vaya, chao, tomamos algo y te vas. Hoy mi cerebro está preparado para que cada vez que veo algo así, salgo corriendo. Y él tiene preparado el cerebro para tratar de tener algo que no es de él. ¿Qué pasó con el cerebro humano y que, sobre todo en las sociedades más presionadas, hay estudios sobre eso? La evolución continúa, la evolución biológica no se detiene nunca, pero sigue tiempos evolutivos. Estamos hablando de millones de años. Los humanos estamos en la Tierra desde hace 200.000 años. En ese tiempo no ha habido grandes cambios evolutivos biológicamente, pero también hay una evolución cultural, que es a la que te estás refiriendo. La evolución cultural es muy rápida, depende del ambiente, depende de lo que esté pasando. No es lo mismo una persona en la época de las cavernas o en la revolución industrial o ahora. Efectivamente, parte de esa revolución cultural, de esas evoluciones que han dado, tienen que ver con las relaciones entre nosotros, tienen que ver con las relaciones sociales, tienen que ver con cierta cuestión de prejuicios, ¿sí? de mirarnos distintos. Sí. Y eso es puramente ambiental y cultural, no tiene tanto que ver con la biología. Sí, no estamos predestinados a nada, no estamos predestinados a ser genios o a ser chorros o a ser pobres o a ser ricos por la biología. Eso es más el ambiente y ahí tenemos que trabajar también. Sí, claro. De hecho, escuchándote dar estas explicaciones, creo que en algunos, Santi, en algunos aspectos hemos evolucionado y seguimos evolucionando y en muchos vamos involucionando, sí. ¿No? Me parece, lamentablemente. Pero también un poco lo que dice Diego es que el ambiente condiciona al hombre, ¿no? El ambiente en el que vive condiciona al hombre, no lo justifica, pero lo condiciona. Sin duda, claro que sí, somos la mezcla de lo que traemos de fábrica, lo genético, lo biológico, y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica, que es lo ambiental, que a veces no está del todo bien, como por ejemplo la generación de prejuicios, pero por otro lado no tiene techo. ¿Sí? El ambiente no tiene techo, depende absolutamente de nosotros, de nuestras instituciones, de nuestras sociedades. Es un mensaje bastante esperanzador de la biología. Nadie está predestinado algo, sino que depende de una buena educación, depende de una buena salud, multifactor, de una buena... claro. Y ahí podemos incidir muchísimo como sociedad. Claro. Bueno, Diego, un placer, esta charla será hasta la próxima. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.